Bien, como comentábamos al principio de este programa, traje un audio para compartir con ustedes acerca de una noticia que salió publicada en estos días en Internet. En realidad no sé cuándo salió este informe y hace cuánto tiempo está este proyecto en marcha. Lo que sí sabemos, a ciencia cierta, es que en la Comunidad Europea existe desde el año 2002, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, existe una unión entre todos los países miembros de la Comunidad Europea en cuanto a los servicios de inteligencia a nivel nacional. Se han coordinado de tal manera que ahora forman una gran red de inteligencia en todo lo que es la Unión Europea. Y hay un proyecto que ya está a punto de salir, de ponerse en marcha, en la cual se ha invertido cientos de miles de millones de dólares para poner en marcha este proyecto, que tiene como sigla o como nombre INDEX, no como el INDEC de acá de Argentina, o sea, es igual pero con una T al final, INDEX, por si alguno lo quiere buscar en Internet. Y hay varias páginas con las que me he topado hoy investigando un poquito, que están en contra de este proyecto de ley en la Comunidad Europea. Ustedes saben que desde que se instaló la Comunidad Europea, los países europeos han perdido su independencia, su autonomía. Por lo tanto, las decisiones que se toman en la Comunidad Europea afectan a todos los países que son miembros, y no importa la ideología política, no importa los colores que puedan llegar a tener la historia de un país, están todos atados a estas resoluciones conjuntas que se hacen de los países miembros de la Comunidad Europea. Por lo tanto, por más que protesten, por más que haya páginas, lo que están planeando hacer, a menos que Yahweh intervenga, no lo van a poder frenar. Y uno de los objetivos es crear no solamente esta red de servicio de inteligencia, sino darle el poder y la facultad a estos servicios de inteligencia nacionales de unirse en red y de trabajar con la tecnología a su favor. Es decir, que todas las personas potencialmente sospechosos de terrorismo, de narcotráfico, de lo que fuera, puedan ser monitoreadas con sus propios teléfonos celulares. Esto ya nos da que pensar. Ahora vamos a escuchar el audio de personas que están un poco más empapadas y conocen más los pormenores del asunto, pero ya nos da a pensar que evidentemente los celulares y las notebooks y toda la tecnología que está a nuestro alcance ahora, que hace 10 o 15 años atrás era una cosa inimaginable que cualquier persona, el común de la gente, pudiera tener tanta tecnología, pero hoy está cada vez más accesible, porque nos da que pensar de que ya fueron diseñados con ese propósito. Y ahora, con la excusa de la seguridad, con la excusa del terrorismo, con la excusa de todas estas cosas que vienen pasando, se le va a empezar a dar utilidad a una herramienta que ya fue sembrada en la población y que ya es imprescindible el uso en la población. Yo le comentaba a un hermano que hace unos días tuvimos varios apagones, varios cortes de luz, y la gente realmente se desespera. Realmente la cosa se vuelve un caos, o sea, sin luz. Y hay gente que hoy en día ya es adicta a lo que es la tecnología, ya sea Internet, las redes sociales, los celulares. Entonces ya está instalada la necesidad de usar tecnología. Ya el ser humano necesita, como si fuera una lamparita eléctrica en la casa o como si fuera la cañería del agua, necesita la tecnología. Por lo tanto, en esta instancia, en que ya forma parte de la vida cotidiana, va a empezar a dársele el verdadero uso por el cual fue creada esta tecnología, que es el control de la misma ciudadanía. Y esto es lo que se va a poner en marcha en poco tiempo en la Comunidad Europea, lamentablemente en los países obviamente más desarrollados, o en teoría, ¿no?, más desarrollados, se están poniendo en práctica y se están implementando a pasos más agigantados quizá estos mecanismos de control. Pero nos sirve a nosotros para reflexionar, y nos sirve a nosotros como una alerta para darnos cuenta de que la cosa se viene en serio, de que la historia no ha cambiado, que los tiempos antiguos hoy se está repitiendo lo que en los tiempos antiguos pasaba, que era justamente la opresión, la esclavitud, la pérdida de los derechos. Todo se vuelve a repetir, y en estos tiempos finales la cuestión se va a ir agudizando más. Es nuestro deber, debería ser nuestra necesidad, buscar a Yahweh hoy mucho más que antes,
porque la cosa se está poniendo cada vez peor. Vamos a escuchar este audio, vamos a prestar atención un momentito. De paso les comento que el que va a hablar es Santiago Camacho, autor de un libro titulado 20 grandes conspiraciones de la historia, que lo recomiendo para aquellas personas que les gusta leer e investigar. Es un fragmento del programa Cuarto Milenio de España, que es emitido por la televisión española, y que, bueno, justamente hablan de este tema, que obviamente a ellos les toca de primera mano porque pertenecen a esta comunidad. Escuchamos el audio y enseguida volvemos. Que se está gestando, ¿dónde? Justo en el corazón de la Unión Europea. INDECT es un acrónimo que quiere decir Sistema Inteligente de Información que apoya la observación, búsqueda y descubrimiento para la seguridad de los ciudadanos en el entorno urbano. ¿Y qué significa? ¿Cómo lo trasladamos al mundo de la conspiración, los rumores? Han surgido críticas, ya imagino, porque es un gran hermano, el sueño de Orwell, puesto en marcha. Pues algo así, es un proyecto de investigación muy ambicioso, dotado con una cifra actualmente cercana a los 15 millones de euros y en el que están implicadas varias universidades de toda la Unión Europea, entre ellas una española, la Carlos III de Madrid. ¿Y qué pretende este proyecto? Pues básicamente tener datos de todos los ciudadanos de la Unión Europea a través de cámaras de vigilancia que están por todos sitios, tanto públicas como privadas, que tendrán sistemas de reconocimiento facial a través de nuestra ubicación por el teléfono móvil. Incluso a personas sospechosas se les podrá abrir el micrófono del teléfono móvil y utilizarlo como un micrófono oculto. También cualquier aparato Bluetooth que llevemos, tanto teléfonos como, por ejemplo, una cámara fotográfica, servirá para localizarnos. Nos podrá monitorizar todo lo que hagamos en nuestros ordenadores, tablets y demás elementos informáticos, páginas web, redes sociales, descargas, correos electrónicos. Las conversaciones telefónicas tampoco estarán vedadas a este sistema. Prácticamente INDECT lo llegará a saber absolutamente todo de nosotros, a veces más que nosotros. INDECT llegará a conocer dónde trabajamos, quién depende de nosotros, qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, a quién amamos, a quién tememos, prácticamente toda la información que se puede tener de un ser humano. Pero aquí... Pero Santi, antes de que me cuentes quizá la parte más inquietante de este asunto, porque lo que has contado de momento, dices, bueno, son piezas de un puzzle que se ha ido construyendo. Sería como hilar todo ese tipo de información que ya muchas veces nosotros mismos ofrecemos y tenerlo monitorizado. Si es para sospechosos, puede decir gran parte del público, me parece bien, para tener vigilada a cierta gente. Claro, es para todo el mundo aparentemente, y sobre todo con un elemento añadido, que la película Minority Report se puede convertir en realidad. Dice que este sistema llegará casi a adivinar lo que vamos a hacer. Nos tendrán vigilados, que llegará casi a adelantarse a nuestros actos. Es que ese es precisamente el objetivo último del sistema INDECT. El objetivo último es que precisamente al tener todo el comportamiento de todos los ciudadanos absolutamente controlado en un gigantesco ordenador, ese ordenador tendrá un sistema de inteligencia artificial predictiva que básicamente sabrá cuándo estamos actuando de una forma normal y cuándo no. Es decir, no solamente sabrá lo que estamos haciendo, sino que sabrá lo que vamos a hacer en la próxima hora, en el próximo día, más o menos. De tal manera que si alguien se sale de esa pauta, si alguien se aparta de esa normalidad, entonces es considerado por el sistema automáticamente sospechoso. Y es cuando, digamos, la lupa de INDECT se centraría sobre él y entonces pues se utilizarían otros sistemas como el que hemos citado, de abrirle la cámara del ordenador portátil, abrirle los micrófonos de su ordenador y de su teléfono móvil e incluso seguirle con aparatos aéreos no tripulados, con drones. ¿Drones? Efectivamente, que también forman parte del sistema y que se utilizarían para seguir a vehículos, para seguir a personas por zonas que no tendrían esas cámaras y básicamente tener todo controlado. Para que te hagas una idea, nunca, ni siquiera en épocas como la de la Stasi, ni siquiera en sistemas tan sofisticados como los que tiene actualmente la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, jamás en toda la historia de la humanidad se ha planteado un sistema de vigilancia tan exhaustivo de todos los ciudadanos y que además a un nivel jurídico es una completa novedad, porque pensemos que en nuestro sistema actual efectivamente, y como muy bien has dicho, se investiga solamente a los sospechosos. Ahora
por defecto estaríamos investigados todos. Y eso es lo que ha suscitado diversas protestas en varios países europeos. Todavía no ha habido ninguna manifestación en España, curiosamente, sobre este tema, aunque desde la Unión Europea se insiste en que esto es todavía un proyecto de investigación que estará culminado en 2013 y que hasta ese momento no se podrá implementar y llevar a la realidad. Pero, claro, uno se pregunta, ¿hasta qué punto se gastan una serie de millones de euros simplemente para algo teórico? ¿Se llegará a implementar? ¿Llegaremos a verlo? ¿Llegaremos a sufrirlo? Pues esa es la gran pregunta. Santiago, esto de las predicciones de inteligencia artificial parecen de alguna forma profecías lanzadas por un ordenador, nuestros códigos perfectamente hilados y de alguna forma combinados, y cuando uno, más que nunca, se sale de la norma, es cuando enseguida las alarmas de INDECT van a estar detrás de él. Si esto se pone en marcha, o se pone en marcha de forma clandestina sin que lo sepamos. Y claro, imagino que en los ámbitos más conspiranoicos esto ha sido como una señal de el intento definitivo de crear ese gran hermano, ¿no? Pues sí, además hay otra sigla que tampoco conoce la gente del público general, que es SITCEN. ¿Qué es el SITCEN? El SITCEN es el germen de lo que algún día será el Servicio Secreto de la Unión Europea, creado en su momento por el español Javier Solana, cogiendo como imagen la CIA norteamericana. Se trataba de que el SITCEN tuviera pues esas atribuciones que tiene la CIA en los Estados Unidos. Y lo que se están preguntando precisamente esa parte del público que es más suspicaz o que está más en contra del proyecto, es si estos datos del proyecto INDECT llegarían a tener acceso a ellos este servicio secreto europeo y no se convertiría en una megapolicía que tendría absolutamente en un puño a todos los ciudadanos de la Unión. Proyecto INDECT. Santiago Camacho, es absolutamente alucinante lo que nos traes cada semana, compañero, y yo te felicito. Dentro de... Muy bien, escuchábamos recién un fragmento del programa televisivo Cuarto Milenio, a Santiago Camacho, explicando un poquito acerca de lo que se está por implementar en Europa o que quizás ya está funcionando de manera clandestina, como lo decía el periodista, que no es ni más ni menos que la realización de la pesadilla escrita por George Orwell en su libro 1984, que popularizó a este personaje conocido como Gran Hermano y que hoy forma parte del vocabulario de las personas, que es aceptado con total normalidad, y es más, se ha metido en la mente de las nuevas generaciones que es divertido y que es bueno que una cámara de televisión esté filmando y grabando absolutamente toda la vida de un ser humano. Realmente lo que estamos a punto de ver como sociedad, como humanidad, los eventos que están por lanzarse sobre la Tierra van a ser terribles. Pero de todas maneras, aún así, con todo esto que hemos escuchado recién, con todo lo que hemos hablado, hay una luz de esperanza para cada uno de aquellos que quiera acercarse al Creador, que quiera conocer a Yahshua el Mesías. Si hay una cosa que Satanás sabe capitalizar de la mejor manera, es justamente el temor y el miedo. Y si hay una cosa que Yahweh quiere echar del corazón de los seres humanos, y solamente lo va a hacer por medio de su amor, es el temor. Él quiere erradicar de nuestro corazón el temor. Por eso es que hay más de 360 veces aparece en las Sagradas Escrituras la frase no temas. Cada día el Creador quiere decirnos a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones, que no temamos. Por eso hoy quiero compartir un mensaje de las Sagradas Escrituras, el mensaje que mencionábamos al principio acerca del amor de Yahweh, de cómo nosotros podemos comprender ese amor. Y yo quería compartir algunos pasajes, algunos textos. Espero que esto que hemos escuchado recién nos sirva para reflexionar, que tomemos conciencia simplemente que el conflicto existe, que hay dos fuerzas en pugna constantemente. Satanás no duerme y constantemente está luchando él con sus ángeles contra los ángeles de Elohim, contra los ángeles del Eterno, que acampan alrededor de aquellos que temen a Yahweh. Cuando hablo del temor, estoy hablando del respeto, del reconocimiento, ¿sí?, hacia nuestro Creador. Y justamente en este proceso de conocimiento del Creador es que tenemos que entender quién es Yahshua, quién es el Mesías, comúnmente llamado Jesucristo, ¿sí?, el Cristo. ¿Quién es? ¿Por qué es importante saber quién es?
¿Y qué vino a hacer aquí a la tierra? ¿Y qué forma tomó? ¿Y cómo es que se hizo hombre? Todas estas cosas son vitales para nuestra salvación, porque van a determinar nuestra comprensión del plan de salvación. Si no lo entendemos, no podemos aceptarlo. Si no lo aceptamos, no podemos beneficiarnos con este plan de salvación. Que en realidad, hermanos, es lo único que puede dar paz a nuestros corazones. El primer texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Romanos, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Hay dos cosas que tenemos que entender acerca de Yeshua el Mesías. Hay dos verdades, dos pilares fundamentales que tienen que quedar claros en nuestra mente para poder entender el plan de salvación. Y lamento decir, hermanos, yo sé que suena reiterativo, pero en las religiones modernas no se enseñan estas dos verdades. En la gran mayoría de las iglesias a las cuales usted puede asistir, llame la denominación que usted quiera, no se enseñan estas dos verdades, y por eso son cruciales. Hay una frase o una palabra acuñada dentro del cristianismo, dentro de la ciencia ficción, dentro de la literatura, que es la palabra anticristo. Y se le han dado muchas interpretaciones y se han presentado de diferentes maneras lo que significaría ser el anticristo. Pero la Biblia lo dice bien claro que es ser el anticristo. El anticristo es aquel que niega estas dos verdades que vamos a mencionar hoy, ¿sí? ¿Y qué es lo que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 4? Vamos a leer varios textos que nos hablan acerca de los mismos principios, de las mismas verdades. El primero que leemos se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Bueno, tenemos que hacer una pausa ahora y pensar un poquito en estas palabras. Tenemos que meditar un poquito ahora. Vamos a meditar en lo que dice. Vamos despacito de a poco. Porque yo sé que el lenguaje, a veces que presenta las escrituras con un español antiguo, puede llegar a confundirnos. Pero desmenucemos y tratemos de sacar en limpio. Él se presenta a Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, un enviado, apartado, que significa santo, apartado, para el Evangelio de Dios, las buenas nuevas, o el mensaje de salvación de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Sí? El Evangelio ya había sido prometido, las buenas nuevas de salvación, habían sido dadas ya por medio de los profetas en las Santas Escrituras en el Antiguo Testamento. Ahora viene la cuestión, ahora vienen las dos cualidades de Yeshua, las dos verdades que tenemos que entender acerca del Mesías. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Esto es importantísimo, hermanos. Yeshua era del linaje de David según la carne. Más allá de la cuestión del linaje real, que David y su descendencia fueron llamados a ser reyes de Israel, ¿sí? Entonces Yahshua era el rey de Israel de manera literal, no era simplemente un título. Él viene del linaje de David de manera literal, pero la palabra en la cual yo me quiero centrar en esta noche es la palabra carne, según la carne, según la carne. Lo primero que dice las Sagradas Escrituras es que Yahshua el Mesías se hizo hombre, se hizo carne, tomó la naturaleza del hombre y del linaje de David. Tomó la naturaleza del hombre. Se hizo hombre plenamente, como lo es usted que me está escuchando y como lo soy yo. Y heredó en esa naturaleza humana todo lo que heredó usted y lo que heredé yo.
y fue víctima en esa naturaleza humana de hambre, frío, tentaciones semejantes a las de usted, semejantes a las mías. Y heredó genéticamente incluso de sus padres todas las inclinaciones hacia el mal que puede heredar usted y que puedo heredar yo. Pero, durante toda su vida, aferrado al poder que su padre le daba cada día, venció el pecado y no cedió a ninguna de todas las tentaciones que sufrió durante toda su vida. Aún las más terribles tentaciones que podemos sufrir nosotros, recuerde usted en su vida qué tentaciones haya sufrido, y seguramente en muchas de ellas haya caído y haya sido vencido. Él sufrió todas las mismas y aparentemente insoportables tentaciones que sufrimos nosotros, pero fue vencedor y vivió una vida sin pecado. La primera verdad, el primer principio que tenemos que entender es que Cristo, Yahshua el Mesías, se hizo hombre, tomó la naturaleza humana y se hizo hijo del hombre de manera literal. No se hizo simplemente algo parecido, algo más o menos, no. Tenía que ser, como dice Hebreos, que podemos leer, en todo semejante a sus hermanos, para poder ser un buen sumo sacerdote. La primera verdad es que Yahshua se hizo hombre. Yahshua es el hijo del hombre de manera literal. Él tomó nuestra naturaleza humana, y no solo que la tomó cuando vino a esta tierra, sino que aún la conserva, y por los siglos de los siglos ha de mantener esa misma naturaleza, como recordatorio de lo que fue el pecado, para que nunca más el pecado vuelva a levantarse. En alguna oportunidad se van a cumplir las palabras del profeta, que dice: ¿qué son esas marcas que tienes en tus manos? ¿Qué son esas heridas que tienes en tus pies? Y Yahshua va a responder: son heridas con las que yo fui herido en casa de mis amigos, en casa de mis hermanos. Por los siglos de los siglos va a ser un tema de estudio el plan de salvación y la redención que el Padre y el Hijo planearon para cada uno de nosotros. Entonces, el primer principio que tenemos que entender es que Yahshua se hizo hombre, hijo de David, linaje de David según la carne, tomó nuestra naturaleza, se hizo hombre. Y en el versículo 4 dice que fue declarado ahora la otra verdad, el otro principio fundamental, lo que tenemos que entender, tiene que quedarnos claro, fue declarado hijo de Dios, hijo de Elohim, con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué se le llama hijo de David? ¿O por qué se le llama hijo del hombre? Porque es según la carne. ¿Pero por qué se le llama hijo de Dios? Porque es según el Espíritu. Porque Cristo, así como fue engendrado en la carne cuando nació en este mundo de la Virgen María, antes ya había sido engendrado del Espíritu por su Padre Celestial, y ya había estado sentado a su diestra y comandando los ejércitos celestiales, antes de venir a esta tierra. Cristo nació del Espíritu en los cielos, y después nació de la carne en la tierra, para que nosotros que nacimos de la carne en la tierra, podamos volver a nacer del Espíritu, y ser una nueva criatura. Ese es el plan de salvación. Pero vamos a seguir leyendo. Dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, apartados. Gracia y paz a vosotros, ¿de quién? De Elohim, nuestro Padre, y del Adón Yahshua el Mesías. El Padre y el Hijo. Dos verdades fundamentales que tenemos que entender y tener bien claro. Yahshua era plenamente hijo del hombre, plenamente humano, tomó nuestra naturaleza humana caída con todo lo que eso implica, y desde esa condición degradada por 4000 años de pecado, él venció y se impuso sobre la muerte, se impuso sobre el pecado para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Esa es la primera, la que está mencionada acá. No por el orden, no estoy diciendo que es una primera y la otra después, pero esta es la que está mencionada acá como primera. Y la segunda es que Yahshua es el hijo de Elohim.
de que Dios tiene un hijo y que Yahshua tiene un padre. ¿Por qué recalco esto, hermanos? Porque en la mayoría de las religiones se nos enseña o que Dios es una Trinidad, o que el Padre y el Hijo son la misma persona, el mismo ser. Aún hoy en día, en los movimientos judío-mesiánicos, que son lo que más ha aflorado en estos últimos tiempos, que surgió con una fuerza impresionante, miles de personas se han unido a este tipo de movimientos, que tienen muchas cosas que son realmente encomiables, han exaltado el tema del nombre, el tema de las fiestas, y muchas otras verdades, que yo realmente he aprendido mucho acerca de ello, pero han dejado de lado esta verdad. La mayoría de los judíos mesiánicos entiende que Jesucristo, o Yahshua el Mesías, no es el hijo literal de Yahweh, de Elohim, sino que es el mismo Elohim manifestado como padre o manifestado como hijo, pero es un solo ser, no hay nadie sentado a la diestra de Elohim. Dios no entregó a su hijo para que el hombre fuera salvo, eso es todo una mentira. Cuando Yahshua ora a su padre, en Juan 17, en realidad está hablando consigo mismo, o con su gloria que dejó en el cielo. Esa es la interpretación que hacen hoy la mayoría de los movimientos mesiánicos. Bueno, y ni que hablar de los movimientos cristianos nominales. La mayoría cree que Dios es una Trinidad, 3 personas, coeternas. Ninguna es padre, ninguna es hijo. Ya hemos hablado acerca de este tema. ¿Por qué es fundamental entender estos dos principios? Porque la mayoría de las personas será engañada con estos dos principios. El primer principio que mencionamos, que Jesús es el Hijo del Hombre literalmente, lo que nos muestra es que el ser humano puede vencer el pecado, por más que tenga una naturaleza humana pecaminosa. Como Cristo tuvo una naturaleza humana pecaminosa también y venció el pecado, el ser humano caído también, si hace lo mismo que Cristo hacía, que era orar cada mañana y buscar del Padre Celestial la fuerza vital que lo iba a hacer vencedor del pecado, el ser humano también puede ser vencedor del pecado. También puede vencer con el bien el mal, como están las Escrituras. Y podemos seguir sus pisadas, como Él nos ha dejado un ejemplo. Y podemos vencer como Él venció, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Entonces, ese es el primer principio, y eso es fundamental, y el diablo no quiere que lo entendamos, porque él quiere que vivamos toda nuestra vida en el pecado. Y el segundo principio, yo personalmente creo que es el más importante, porque el segundo principio dice que realmente Dios tenía un hijo, que realmente era el único ser con el cual él podía compartir todo su designio, estaba sentado a su diestra. Y cuando el ser humano cayó en pecado, el Padre y el Hijo llegaron a un acuerdo y el Hijo se ofreció por la salvación del ser humano, y al Padre le dolió en su corazón ver a su Hijo que bajara a esta tierra y fuera maltratado por todas sus criaturas. Realmente costó, realmente se desprendió del único que tenía. Si Dios es una Trinidad, entonces no es el único que tenía, ni tampoco es su Hijo. Si no entendemos que Jesucristo es el Hijo literal de Dios, no podemos entender el plan de salvación, no podemos entender el Evangelio, por lo tanto tampoco el amor, y tampoco podemos ser salvos, porque entender el amor de Dios es que Dios entregó a su Hijo para salvación de la humanidad, literal y absolutamente, así como lo digo ahora. Hermanos, quiero compartir otro pasaje, espero que no se me pase mucho el tiempo, vamos a ir a Marcos, capítulo 12, habla acerca del mismo principio. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Este es un texto bastante conocido, lo hemos leído anteriormente, pero ahora leyendo un poco el contexto, sacamos nuevas aristas del mismo tema. Dice en el versículo 28, dice que los fariseos se acercan a Yahshua y le preguntan, los escribas, dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29, Yahshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno. Esta es la Shema Israel, quizá la oración o el pasaje más sagrado hasta el día de hoy para el pueblo de Israel, y debería serlo así, para cada uno de nosotros también. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno. Yahshua dice que es el más grande de todos los mandamientos, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, hermanos, la respuesta que da el escriba a Yahshua.
En el versículo 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Elohim y no hay otro fuera de él. Fíjense lo que le remarca el escriba. El escriba está pensando lo mismo que hoy los movimientos mesiánicos están pensando. Uno es Yahweh, no hay otro fuera de él. Y guarda con pensar que hay otro fuera de él. Entonces Yahshua reconoce su sinceridad, reconoce el ministerio de este escriba y le responde lo siguiente. Yahshua le dijo, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Pero, si seguimos avanzando en el pasaje, el versículo 35, vamos a ver que ahora Yahshua es el que les pregunta a ellos. Y acá es donde se complica la cosa. Y acá es cuando, y hermanos, yo no he inventado nada, simplemente copié lo que dice el maestro. Y me ha tocado hablar con personas que no creen que Yahshua sea el hijo literal de Elohim. Y lo único que hice fue preguntar lo mismo que preguntó Yahshua. Y tampoco hubo respuesta. Vamos a ver qué le pregunta Yahshua a los escribas fariseos. Dice, enseñando Yahshua en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es el hijo de David? Fíjense lo que dice Yahshua. En Romanos leímos hace un ratito que Yahshua era hijo de David según la carne, del linaje de David. O sea que Yahshua es el hijo del hombre. Eso está claro, está aceptado, estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y Yahshua ahora lo pone no en tela de juicio, pero lo pone como si fuera que es incompleto. Le dice, ¿cómo ustedes dicen que es el hijo de David, el Mesías? Entonces el versículo 36 dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo Yahweh a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Adón. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. En otro pasaje, como Mateo capítulo 22 o Lucas 20, dice que los escribas no podían responderle a esta declaración del Mesías. Y Yahshua les pregunta, ¿de quién es el hijo del Cristo? Ellos responden, de David. Entonces Yahshua les vuelve a preguntar, pero si es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor, le llama Adonai, estando en el Espíritu? ¿Cuándo le llama eso? Se lo llama en el Salmo capítulo 110. Ustedes pueden leerlo después con más detenimiento. Entonces Yahshua los confronta con la verdad, con el principio, con uno de los más importantes que tenemos que entender, es que Yahweh siempre tuvo a alguien sentado a su diestra, que el Eterno, el Creador del universo, aquel de quien dice la Escritura, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno, no hizo todas las cosas por medio de sí mismo, sino que por medio del Hijo hizo todas las cosas, como nos dice el libro de Efesios, y como dice también el libro de Génesis, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Una verdad importante que tenemos que entender, que tenemos que aceptar, que tenemos que contemplar con nuestros ojos y la vamos a experimentar en nuestra propia vida. Y la mayoría de los que están escuchando que son padres van a entender lo que se siente ver sufrir a un hijo. No hay dolor más grande para un ser humano que ver sufrir a un hijo. Entonces recién vamos a entender, aunque sea en una pequeña medida, lo que fue el sufrimiento del Padre Celestial. Otro pasaje, bueno, este que leímos recién, de Marcos, también lo que Yahshua quiere decir es hijo de David, es el hijo del hombre, pero también es el hijo de Elohim. También estaba sentado a la diestra del Eterno hace siglos, cuando David los vio en el Espíritu y dijo Yahweh a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto está en Salmo 110. Otro pasaje que quiero compartir se encuentra en Juan. Este es uno de los últimos que quiero compartir con ustedes. Se encuentra en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2. Es la primera y la segunda carta de Juan la que vamos a leer a continuación. La primera carta de Juan, capítulo 2, dice lo siguiente. Capítulo 2, versículo 18. Y aquí es donde aparece la palabra muy conocida, el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Dice, hijitos,
Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yahshua es el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Yo quiero llevarles, hermanos, a reflexionar en estas palabras. ¿Quién es el anticristo? Dice las Escrituras. El que niega al Padre y al Hijo. Si no entendemos que Dios tiene un Hijo, los cristianos o los movimientos mesiánicos, el judaísmo mesiánico y algunas otras denominaciones protestantes también, que dicen que Yahshua y el Padre son la misma persona, el mismo ser manifestado de dos formas diferentes, no podemos entender el plan de salvación. Es más, la Escritura dice, el anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Entonces en el versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, una cosita, ¿qué es haber oído desde el principio? Haber oído desde el libro de Génesis. En el libro de Génesis ya se nos habla del Padre y del Hijo. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Sí? Permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Primera verdad importante, Dios tiene un Hijo, lo dio para salvación de la humanidad, dio todo lo que tenía, el único, lo entregó para nosotros. No solamente que lo entregó en la muerte del Calvario, de la cruz, sino que lo entregó a la raza humana y su Hijo va a pertenecer a la raza humana por toda la eternidad. Capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, el otro mensaje importante que tenemos que entender es que Yahshua vino en carne, tomó nuestra naturaleza humana caída con todo su pasivo, con todo lo que implica, y venció el pecado, dándonos oportunidad a nosotros para vencer también. Nosotros podemos ser vencedores del pecado, podemos ser santos, como dice la Escritura, por medio de creer en aquel que fue entregado para nuestra salvación, el unigénito Hijo de Elohim. Hermanos, otro pasaje más, ya no nos queda tiempo, pero se los dejo para que ustedes lo puedan meditar. Se encuentra en la segunda carta de Juan, que es desde el versículo 7 al versículo 9. Del versículo 7 al versículo 9 aparecen justamente nuevamente estas dos cosas: reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y reconocer que Yahshua también ha venido en carne, se hizo hombre. Hermanos, espero que este mensaje, primero que se haya entendido, que se haya podido expresar lo mejor posible. Les pido disculpas por el tema del tiempo, ya no llegamos a decir nada más, pero oremos a nuestro Padre Celestial, busquémoslo cada día en oración, busquémoslo en la Escritura, aprendamos a depender de Él por encima de todos los hombres. Está bien escuchar una enseñanza, está bien preguntarle a una persona para ampliar el panorama o leer algún libro, pero empecemos a preguntarle a Él, empecemos a decirle: Padre, yo quiero que vos me respondas, y Él nos va a responder cada día en las Escrituras todas nuestras dudas, los anhelos de nuestro corazón. Y sobre todo, espero que entender esta verdad de que Dios entregó todo para nuestra salvación pueda quitar de nuestro corazón el temor, pueda darnos el amor que viene de lo alto, la paz que no es como la que el mundo da, sino que es el shalom de Yahweh, la paz verdadera que puede inundar nuestros corazones. Que Yahweh, hermanos, les acompañe. Voy a dar el número de teléfono para las personas que se quieran comunicar.